Y bien, conocemos esta discusión en el gobierno regional de Lambayeque. Se insiste en sacar adelante de una vez la iniciativa privada para desarrollar la irrigación de Olmos. Hay una iniciativa, hacerla por iniciativa privada, ya estaría lista, digamos, para empezar a ejecutarse, pero esto requiere de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, una declaración de autosostenibilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que en realidad este proyecto por iniciativa privada no resultaría conveniente, no resultaría verdaderamente autosostenible en el sentido de que pueda cumplir con pagar lo que debe pagar de las obras principales, del trasvase y todo lo demás. Hemos invitado entonces a Marco Cardoso, gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, y a Miguel Sánchez Moreno, asesor legal de este gobierno, para discutir este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. En lo personal y a nombre del Gobierno Regional, lamentamos muchísimo que la señora ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Arauz, sus viceministros y funcionarios hayan llevado esta especie de encrucijada, confundiendo a la opinión pública en un tema que creemos totalmente innecesario para el desarrollo, no solamente de Lambayeque, sino del Perú, porque habría que revisar un poco desde la Constitución Política del Estado las competencias que le asiste al Gobierno Regional de Lambayeque, todas las normas que ha dado este gobierno respecto a la promoción, es decir, hacer obra pública a través de incentivos de capitales privados, es decir, toda una normatividad vigente que lamentablemente la ministra y los funcionarios de Economía y Finanzas lastimosamente no lo han tomado en cuenta, y eso pasa inclusive porque no se piensa en la descentralización, es decir, no se tiene la cultura de confianza respecto a que los gobiernos regionales sí tienen la capacidad de presentar iniciativas privadas. Lo ha demandado el presidente Alan García, y el Gobierno Regional de Lambayeque, haciendo eco de ese llamado y ajustándose a esa normatividad vigente, ha presentado una iniciativa privada. Claro, pero lo que sostiene el Ministerio de Economía es que esa iniciativa privada no sería viable, en el sentido de que tiene reparos técnicos en base a un estudio hecho por una empresa japonesa, financiado por el BID, que señalan que tal como está planteado, no se asegura el pago de los compromisos adquiridos para pagar el trasvase, o el 50% del trasvase, etcétera, porque, en fin, los pagos son los pagos son menores a los que habría si la cosa se hiciera por concesión, por asociación público-privada, ¿no? Es que ahí tenemos un problema de concepción. El Gobierno Regional de Lambayeque, con personal totalmente calificado, con 20, 25, 30 años de experiencia, trabajando tanto en el proyecto especial Olmos Tinajones, un proyecto especial que fue transferido el año 2004 al Gobierno Regional por parte del Gobierno Nacional, gente que conoce realmente la realidad de lo que significa Lambayeque, comparado con un estudio que se hizo apenas en 30 días calendario y que nos presenta un esquema básico de riego que no da autosostenibilidad para una iniciativa privada, y muy por el contrario, requiere de un cofinanciamiento por parte del Estado. Para irrigar 40.000 hectáreas por la iniciativa privada necesitamos 221 millones de nuevos soles. En el esquema de Nippon Koi, esta empresa consultora contratada con recursos del BIPO Pro Inversión, necesitamos 380 millones. Entonces la diferencia es abismal, por un lado. Y bueno, por otro lado... Ahora, lo que sostiene el Ministerio de Economía es que el proyecto de la iniciativa en realidad considera una persistencia del agua, que es un término que yo no conocía, de 50%, es decir, solamente va a haber agua el 50% del tiempo al año. Y esto hará que, el precio de las hectáreas sea menor, que la tarifa sea menor, la tarifa del agua sea menor, y por lo tanto lo que se pague pues para que a este fideicomiso que ayude a pagar el trasvase y todo lo demás sea menor. Entonces ellos proponen un esquema distinto, con un número menor de hectáreas, con una persistencia de agua, es decir, una cantidad de agua mayor a lo largo del año, y entonces tener una actividad realmente agroexportadora mucho más intensa, que sea más rentable. Suena perfectamente lógico el argumento del MEF. No tanto. ¿Por qué? Porque está totalmente probado, y eso no solamente lo dicen nuestros calificados técnicos, sino también expertos a quienes hemos consultado, y el 50% de persistencia es más que suficiente para irrigar esas 43.500 hectáreas. No habría ningún problema, y nosotros tenemos 5.500 en el Valle Viejo,
y tenemos 38.000 hectáreas que se van a subastar. Es más, tenemos un buen referente. En Ica se trabaja con el 50% de persistencia y no pasa nada. Claro, pero no, sí pasa, están agotando, con el 50% necesitan además acudir a pozos para poder complementar ese 50%, y los pozos se está agotando la napa freática, o sea que sí hay una consecuencia muy seria. Lo que señala MF es que lo mismo pasaría acá, o peor aún, porque según parece, pues no está, esa napa que hay ahí no es una napa, es agua salobre, no necesariamente, no hay ni siquiera los mismos recursos hídricos en la napa que los que hay en Ica.